Ese amor glorioso y extraordinario por ti, Señor, permitiéndonos ver la grandeza de tu amor para alcanzar a un ser pecador como yo, Señor. Que mi corazón pueda estar maravillado en toda esta inmensidad tan preciosa que viene de tu mano, Señor. Padre, gracias por atraernos hacia ti. Y gracias, Señor, que tú eres el que estás ensanchando nuestro corazón, el que vas quitando lo estrecho de nuestras vidas, Señor. Padre de los cielos, y nos vas llevando cada día en el conocimiento tuyo, porque lo único que podemos conocer de ti es lo que tú mismo nos muestres, nos reveles, Señor. Es aquello de lo que tú mismo traiga luz a nuestro corazón, Señor. Por eso te rogamos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte, Señor, para poder palparte, para poder cada día ser conscientes de ti, Señor, en nuestro diario caminar, precioso Rey. Padre, gracias por permitirnos honrarte aún en esta mañana con nuestro dar, poderte expresar, Señor, gratitud en nuestro corazón, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro sustentador, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro ayudador, porque reconocemos, Padre, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres Dios de los cielos, Señor, el que sustenta y sostiene nuestras vidas cada día, Señor eterno. Porque reconocemos, precioso Dios, que tu fidelidad ha estado sobre nosotros, Señor, y que esa fidelidad tuya sea la que provoque nuestro corazón, Señor, a hacerte fiel con todas las fuerzas de nuestro ser, a hacerte fiel en cada aspecto de nuestras vidas, pero especialmente en buscarte, en estar contigo, en conocerte, en apreciar, Señor, ese ser maravilloso, precioso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. La queremos poner delante de tu presencia y rogarte esta mañana, Señor, que nos abras tu palabra, Señor, que ella no sea un libro cerrado para nosotros, Señor. Que no seamos nosotros los que busquemos la interpretación de tu palabra, Señor, porque como está escrito, Señor, no es de interpretación privada, no es para que yo la mire conforme a mi parecer, sino es para que yo me pueda acercar con un temor reverente y pueda decirte, Señor, enséñame, Padre, háblame, muéstrame, Señor precioso, que seas tú hablándonos en esta mañana, dándonos oídos y corazón para que tus palabras, Señor, nos hagan volver a ti y te regales de nosotros un pueblo, Señor, que sea un pueblo para ti, un pueblo, Señor, enamorado, cautivo de amor, traspasado hasta lo más profundo de su ser por ese amor tuyo, que el que nos ha unido a ti, Señor. Padre, gracias por tu preciosa palabra en esta hermosa mañana. Te bendecimos de todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa mañana. A veces los seres humanos nos hacemos partícipes de muchas cosas de manera mecánica, nos hacemos partícipes de muchas cosas de manera habitual, y eso va como quebrantando y rompiendo lo que Dios quiere de nosotros, porque aún durante esta semana
se hace eco en toda la tierra de esa obra preciosa que se vuelve indescriptible cuando Dios nos empieza a dar luz acerca de ella, pero que muchas veces termina siendo solamente un evento del calendario y no un acontecimiento que deje unido nuestro corazón al Señor, y no un acontecimiento que nos deje totalmente apegados a Dios. Yo le invito a que me acompañe al Salmo 34, por favor, y se ubique allí en el versículo número 8. Libro de Salmos, capítulo número 34, en el versículo número 8. Solo déjelo ahí señalado y présteme atención, porque quiero leerle todo este salmo en una versión del lenguaje actual. Me parece muy bonito lo que expresa de esta manera, así que no se distraiga, présteme toda su atención y ponga su corazón en escuchar estas palabras tan hermosas. Porque dice este salmo: Dios mío, estoy muy maravillado de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios te alabarán. Ustedes, los humildes, oigan esto y alégrense conmigo. Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno, y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Escucha este versículo 19, hermoso. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Dios siempre salva a los suyos. Los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Qué hermoso. Así que vaya entonces al versículo número 8. Está muy en el corazón de este salmo, que habla de algo muy precioso, que sobresale en todo este salmo de una manera maravillosa. Porque por cada versículo que uno va pasando, lo que va destilando es aroma de Dios. Por cada versículo que uno va meditando, lo que va destilando es gracia de Dios. Lo que va derramándose es misericordia de Dios, es bondad de Dios. Y aunque en el versículo se evidencian las fragilidades del salmista,
las situaciones difíciles, complejas, tristes, temerosas, angustiosas que aparecen en su corazón. Realmente lo que sobresale no es la condición del salmista, sino lo que sobresale es el favor, la ayuda, el amor, la bondad, la misericordia maravillosa de Dios es la que destila de una manera hermosa en todo este salmo. Por eso ahí en el versículo número 8 dice gustad, ¿cierto? Y ese gustad no está hablando acerca de probar en el sentido de tentar a Dios, ¿cierto? Porque una de las cosas que en el momento de la tentación Satanás propuso a Jesús, ¿sí? Era que subiera al pináculo del templo, que se lanzara porque había escrito, y se escudó detrás de un buen argumento: si eres hijo de Dios, tírate de allá, y escrito está que Él mandará a sus ángeles, ¿sí?, acerca de ti, para que tu pie no trompiece en piedra. Y la respuesta del Señor Jesús fue: no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? O sea que este probar no está relacionado con tentar, sino este probar está relacionado con entrar en un contacto y empezar a saber quién es Dios, porque es lo que está experimentando el salmista en todo este recorrido que hemos narrado aquí. Él está empezando en cada situación es a probar quién es Dios. En cualquiera situación, fuera de alegría, de gozo, de angustia, de tristeza, de miedo, cualquiera, así fuera de aflicción, en cualquiera de ellas Él está gustando de quién, de Dios. Está probando, está entrando en un contacto maravilloso con Él. Es tomar gusto. Significa tomar gusto, saborear, percibir, entrar en contacto, empezar a tener conciencia de Dios. En medio de todas las situaciones que se narran en este salmo, el salmista empezó a vivir una plenitud, y esa plenitud no estuvo frenada por ninguna de las situaciones que le rodearon, porque en medio de todo ese panorama Dios sobresalió en todas las situaciones, que no son las situaciones solamente de este salmista, porque cuando nosotros leemos algunos versículos muchas veces vemos nuestra vida instalada. Nosotros vemos como muchas veces el temor, el miedo puede acoger nuestro corazón, como la angustia puede apoderarse de nuestro corazón, como muchas veces podemos experimentar vernos muy afligidos por diversas situaciones, por diversas circunstancias. Pero en este gustar y ver que nos permite entrar en contacto con el Señor y poder empezar a verlo a Él, ¿cierto? Verlo a Él, que es lo que cambia toda la condición en nuestras vidas. Israel estuvo en el desierto, pero en el desierto no se percató de quién era Dios. Quería ver la mano de Dios, pero no quería ver a Dios. De manera que aún cuando algo no aparecía conforme a lo que ellos querían, se preguntaban cosas ofensivas para el Señor. Porque una de las cosas que en el desierto manifestó Israel es: ¿podrá acaso poner mesa en el desierto? Cuando ya les ha hecho brotar agua de la roca, cuando ya les ha provisto el maná, y como veíamos algún día que estuvimos estudiando acerca de él, que fue algo hermoso la forma en como Dios extendió el maná, porque aunque lo extendía en el desierto, antes de la arena del desierto Dios puso como un colchón de rocío, de manera que el alimento que el Señor les ponía no estaba contaminado, estaba limpio, estaba puro, estaba precioso, y manifestaba el cuidado de Dios, y ellos ya habían visto esa condición, pero aún así se pararon para decirle: ¿podrá poner mesa en el desierto? Estaban tan inconscientes de Dios, pero tan centrados en muchas cosas, que al parecer
eso era lo que ellos necesitaban. Aquí dice gustad, ¿cierto? Hay muchos que han visto lo que Dios ha hecho, pero no han gustado de Dios. Y ahí es donde la vida cristiana empieza a marcar una diferencia en la vida de un ser humano. Porque nosotros vemos que un día se acercaron 10 leprosos, enfermos, la lepra, una enfermedad incurable por medios humanos que aislaba a los seres humanos de todas las condiciones. El leproso no podía volver a abrazar a su familia, no podía volver a estar cerca de sus hijos, no podía volver a ser contratado para un trabajo, era totalmente aislado. Si vienen 10 leprosos, ¿no? El leproso solamente podía unirse con otro leproso, no había forma de que uno enfermara más al otro, los dos estaban ya en una condición pésima. Y dice que estos 10 leprosos desde lo lejos empezaron a gritarle al Señor que tuviera misericordia de ellos. El Señor les da una orden que vayan corriendo y se muestren al sacerdote como estaba escrito en la ley. Y mientras ellos iban corriendo, empezaron a percatarse de que había empezado a ocurrir un milagro en sus vidas. La lepra empezó a desaparecer de sus cuerpos. Empezaron a ser sanos completamente. Y tal vez en el camino, la Biblia no narra, pero tal vez muchos ni siquiera alcanzaron a llegar al templo para ofrecer y reconocer ningún tipo de ofrenda y sacrificio, ni siquiera mostrarse al sacerdote, sino que tal vez muchos, al verse limpios, volvieron a correr. Tal vez su afán, al verse limpios, fue correr a abrazar nuevamente a su esposa, a sus hijos, a su familia, y pareciera loable el deseo de ellos. Pero en medio de toda esa situación, solo uno, de 10, solo uno se volvió para gustar del Señor. Uno solo volvió. Y es más, el Señor pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? 10 gustaron un milagro. Uno volvió a gustar del Señor. Uno volvió a darse cuenta que antes de volver a abrazar a su familia, a sus hijos, de volver a buscar una vida normal, lo que necesitaba era volver y abrazar al Señor, y abrazarlo con todo su corazón, y que Dios se volviera el único deseo de su corazón. Y así podemos ver cantidad de historias en la palabra, de personas a las que Dios les permitió pasar momentos, como describe aquí el salmista, de temor, de angustia, de aflicción, pero que todos esos momentos estaban preparando, era el terreno para que estas personas gustaran de Dios. Si no hubiera sido así, jamás hubiesen apreciado algo, porque hay cosas que solamente las apreciamos cuando estamos con las manos vacías, y solamente Dios las puede llenar. ¿Sí? Lea el testimonio de un hombre muy rico al que Dios le habla. No conocía al Señor y Dios le habla, y lo primero que Dios le dice a este hombre rico es: quiero que venda todo lo que tienes, quiero que lo des, lo dones. Él sintió esa voz de Dios tan contundente en su corazón, que fue y hizo todo lo que Dios le indicó. Y después están en casa, un hombre al que no le había faltado nada, y ahora están en casa y tiene necesidades, y empiezan a aparecer necesidades en su casa. Y decía la historia de este hombre que su esposa le decía: ¿qué has hecho? Muévete aunque sea a conseguir trabajo. Y él salía y nada, no aparecía ninguna opción. Volvía a la casa y él decía: yo sé que Dios me habló, pero no tengo la forma de explicar lo que está sucediendo. Y eso iba quebrando sus corazones. Y están en medio de toda esa situación donde no saben cómo salir de la crisis en la que están, ¿cierto? Y acontece algo hermoso. Llega una persona con un mercado a su casa, y ella le dice: yo estaba en el supermercado y Dios me dijo que comprara un mercado y me indicó que viniera a esta dirección. Cuando este hombre lo recibe, entra a su casa
y cae de rodillas y él dice: yo nunca en la existencia había estado de rodillas y con lágrimas en mis ojos porque había llegado provisión a mi casa y estaba acostumbrado a comprar toneladas de mercado, lo que quisiera. Es más, en mi casa muchas veces decía él, sobraba la comida y se botaba, pero nunca había sentido el cuidado de Dios cuando me dio mucho, como aquel día donde él tenía las manos vacías y él las llenó. Nunca mi corazón había caído tan derretido delante del Señor. Y nos damos cuenta cómo queremos gustar es de muchas cosas y no del Señor. Muchas veces Dios tiene que permitirnos esas manos vacías, como se las permitió a Noemí. ¿Recuerdan la historia de Noemí? No sé, poco la estuvo compartiendo el pastor Wilson. Y en la historia de Noemí acontece algo bien tremendo. El corazón de Noemí se llenó de amargura. Y cuando ella regresa a su ciudad, ¿cierto? La gente sale a recibirla, a saludarla. Hola Noemí. Y ella dice: no me llamen Noemí, llámeme Mara, que vengo en amargura. Vengo con las manos vacías, vengo sin nada, ¿cierto? Pero lo que ella no consideraba es que en ese momento estaba en su mejor momento para Dios, en su mejor momento para Dios. Porque aunque no tenía nada, si Dios no le hubiera permitido esa condición, no hubiera apreciado lo que iba a venir. Y acompáñenme ahí al libro de Ruth, solamente vamos a leer un versículo al final. ¿En qué condición llegó ella? Ella decía que ¿quién le había puesto las manos vacías? Que Dios me envió con las manos vacías. Y qué bueno cuando Dios vacía nuestras manos para llenar nuestro corazón de Él, para que yo no tenga de qué aferrarme, sino que Él se convierta en el único en el que yo me puedo aferrar, al único al que yo me puedo apegar con todas las fuerzas de mi corazón. Si lee ahí en el capítulo número 1, leamos ahí un segundito, en el capítulo número 1, verso 20. Vamos desde el verso 19, dice: anduvieron 1:19, pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Precioso vacío, precioso vacío. Si no hay corazón para el Señor, no vamos a entender la riqueza de esto. Y ahorita lo que vamos a ir mirando, lo vamos a entender. Ahora sí vaya al capítulo número 4, ahí, versículo número 13, 4:13 de Ruth. 4:13. Dice, después de todo lo que acontece en esta historia, dice: vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Verso 14. Y las mujeres decían a Noemí, mira lo hermoso: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y cuando leemos toda esta historia tan hermosa, porque le fue dado un hijo
Pero ese hijo iba mucho más allá del bebé que había recibido en sus manos. Porque cuando leemos a la venida del Salvador, nos vamos a dar cuenta cómo esta Ruth, la moabita, es contada entre la genealogía por la que vino el Salvador. Y mire lo hermoso, ¿qué propició ese vacío? Propició que el corazón de Ruth, de Noemí, pudiera ser completamente satisfecho por el Señor. ¿Qué fue lo que encontró el salmista David en ese Salmo 34? Encontró cómo Dios se volvió el todo de su corazón en toda circunstancia. Y otra mujer a la que su vacío le hizo un terreno hermoso para que Dios se pudiera convertir en su todo fue Ana. Ana estaba en amargura, dice la Escritura. Ana sufría porque no podía tener hijos. Por la descripción bíblica, su esposo la atendía muy bien. Él aún tal vez la atendía con tanto cariño y tanto cuidado que él expresaba: no te soy yo mejor que hijos. No podía suplir eso, y dice que ella subía cada año al templo a adorar, pero cada año subía en amargura, y dice que no comía, dice que lloraba, su condición estaba triste, había un gran vacío. Ella consideraba en su corazón que lo que necesitaba era un hijo, hasta que llegó el momento dispuesto por Dios para un encuentro, y en ese encuentro ella pudo percibir y recibir de parte de Dios que lo que ella necesitaba no era un hijo, sino lo que ella necesitaba era la vida de Dios. Podemos alcanzar muchas cosas, ninguna de ellas podrá llenar nuestro corazón. Dice una canción: nada en este mundo podrá satisfacer nuestro corazón, pero la presencia de Dios sí. ¿Y qué aconteció con Ana? Que finalmente aquel momento en que lloró con amargura delante del Señor, vino con todo su vacío, el Señor la visitó. Pero su visita fue más que para que ella tuviera un hijo. Su visita fue para que ella se encontrara con la razón de ser de su corazón. Vaya conmigo allá, Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo número 26 en adelante. Ella ha venido de regreso al templo y ha venido con un propósito: dejar en el templo aquel bebé que le había nacido. ¿Cierto? Si lo que le hacía tanta falta era un hijo, porque ahora no tiene problema en venir a dejarlo en el altar, porque ha acontecido algo. Su vacío no fue lleno por un hijo. Amados, amen a sus hijos, pero que Dios sea el que les llene el corazón. Porque tal vez un día nuestros hijos puedan irse. Conozco muchas personas, y personas adineradas y con un gran vacío. Y con un gran vacío porque sus capacidades económicas les dio para enviar a sus hijos a estudiar al exterior. Y sus hijos se quedaron viviendo al exterior. En estos días hablaba con una mujer y ella decía: ¿cuánto daría por no haberles provisto todo? Porque haberles provisto todo, lo único que hizo fue alejarlos de mí. Los veo una vez cada 3 años, ¿cierto? Pero eso ha ido ensanchando su corazón para ir abriéndose al Señor, que puede ser que un día nuestros hijos vayan y no nos veamos serios, ¿cierto? Pero si nuestra razón de ser es el Señor Jesús, aunque yo no esté, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a llenar. Y lo vemos aquí en la vida de ¿quién? En la vida de Ana. Y dice el verso 26 del capítulo 1 de Primera de Samuel: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días. Que viva será de Jehová. Y mire lo que aconteció. Y adoró que allí. Y miren lo que su adoración le llevó a expresar. Capítulo 2, verso número 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el bebé que tengo, tan hermoso, tan lindo, tan precioso. Mi corazón se alegra en el hijo que Dios me ha dado. ¿En qué? Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Versículo número, ahí terminando el versículo dice: por cuanto me alegré en qué. Verso número 2. Mire el estallido de este corazón. El estallido de este corazón que está dejando un bebé y va de regreso sin él a la casa. Pero ella no está lamentándose. Ella está traspasada de Dios. Mire lo que dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Te pregunto, ese es un corazón que permaneció vacío. Ese es un corazón que está lleno, pero no lo llenó su hijo. Ese corazón lo llenó Dios. Ese corazón lo llenó el Señor. Lo llenó Dios con su presencia. Lo llenó Dios con su amor. Y cuando nosotros miramos entonces todo esto, nos vamos dando cuenta cómo Dios, que nos ha amado de la manera en que está expresado en la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? No deja de percatarse de nuestra vida, de nuestra condición, ¿cierto? En el Salmo 34 vemos como el salmista ve que Dios conoce toda su condición, que Dios conoció sus temores, que Dios conoció sus angustias, que Dios conoció sus aflicciones, que Dios sabía acerca de él, que Dios conocía acerca de él. Cuando tú y yo leemos la palabra, y en cada porción de la Escritura no brota la hermosura, la gloria, la grandeza, la plenitud, la inmensidad del Salvador, entonces esas palabras se vuelven huecas y vacías, y se vuelven palabras sin sentido. Si lo que brota de la palabra no es esa gloria del Salvador, que es lo que tiene que cautivar mi corazón. Por eso el Señor un día pregunta a los Gálatas: ¿quién los fascinó para que ustedes dejen a Cristo, quien ya les fue presentado claramente? ¿Cierto? Y la pregunta es, muchas veces nos reunimos, nos congregamos, leemos la palabra, pero ¿cuál es la fascinación de nuestro corazón? ¿Cuál es la fascinación de nuestro corazón y de nuestra vida? Porque ¿en qué se convirtió? ¿Quién fue la plenitud de Ana? El Señor. Y vemos que eso hizo que toda la vida de Ana fuera cambiada, y por esa gracia Ana empezó a adorar delante del Señor. Miremos esto tan especial. ¿Es Dios consciente de nuestra fragilidad? Dice un salmo que Él se acuerda de que nosotros somos polvo, y que la gloria del hombre es como la hierba que hoy es y mañana se seca y se recoge y se echa en un horno. Dios conoce y sabe cada aspecto de nuestras vidas. Pero no olvide, en ese Salmo 34 que empezamos leyendo, se evidencian muchas de las necesidades del ser humano, pero no está centrado en el ser humano. El Salmo está centrado ¿en quién? En Dios, ¿cierto? Porque a nosotros nos gusta mucho la situación de cuando vemos nuestra fragilidad no como una necesidad de correr a los brazos de Dios, sino nuestras fragilidades como la oportunidad de que me tengan pesar, ¿cierto? Y cuando yo me voy en esa dirección es una
direcciones muy equivocadas, porque entonces ahora esas necesidades me han llevado a centrarme en mí mismo. La palabra de Dios nos muestra de Génesis a Apocalipsis cómo el amor de Dios se ha extendido por el hombre. Por donde usted pasa, lee el amor de Dios extendiéndose para alcanzar al hombre. Pero aunque usted ve todo ese lenguaje, no significa que la Biblia esté centrada en el hombre, aunque ese lenguaje lo expresa toda la palabra, ¿cierto? Todo eso expresa que todo está centrado en el Señor. El personaje central de la Biblia no es el hombre, es el Señor. Aunque se evidencian las fragilidades del hombre, por encima de esas fragilidades brota el poder maravilloso de ¿quién? El poder maravilloso de Dios. Vaya entonces conmigo por favor al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Hermoso lo que este salmo expresa y da a conocer acá. Salmo 139, en el verso 1 en adelante. Este salmo nos permite ver el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, cómo Dios nos conoce, cómo Dios conoce nuestras circunstancias, cómo Dios conoce nuestra condición y cómo, no importa lo que tú puedas estar pasando, Dios sabe y Dios conoce, lo conoce todo. Que somos nosotros los que a veces nos preguntamos, ¿qué pasa? Dice el verso número 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿qué? Toda. Verso 5, mire lo hermoso. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y de pronto todo lo que él viene narrando le ha causado un gran impacto en su corazón. Porque ciertamente el ser humano o el salmista aquí se está encontrando con algo que le va a ocasionar una admiración profunda en su corazón. Y es que él ya no está viendo a Dios como un Dios general, sino está viendo a Dios como un ser que ha puesto su mirada sobre él. Porque él no dice, oh Señor, tú nos has examinado, ni dice, Señor, tú nos has ¿qué? Mirado, sino que en el verso 1 dice, tú me has examinado, tú has puesto tu mirada sobre ¿quién? Sobre mi vida. Y él dice, tú conoces mi andar, tú conoces mi reposo, tú conoces mi entrar, tú conoces mi salir. Ahora te pregunto, si Dios te conoce de esta manera, ¿Dios no sabe lo que tú necesitas? ¿Dios no puede tener cuidado de ti? Claro que sí. Dios tiene un cuidado extraordinario de nosotros y de nuestras vidas. Todo esto que el salmista está expresando lo tiene, como dice en el verso número 6, como él va narrando esos versículos, y en el verso 6 él expresa algo que brotó en su corazón de una manera impresionante. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para ¿quién? Para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido cuidados por Dios, amados por Dios, rodeados por Dios? Y tal vez nos sentimos así porque tal vez lo que nosotros queremos de Dios no coincide con lo que Dios nos quiere dar, con lo que Dios nos quiere ofrecer. Y qué hermoso, porque como se ve el salmista acá, no hay forma de aparentar, porque nosotros podemos ser fácilmente engañados por la apariencia. Fácilmente. Le pasó a Samuel. Samuel fue y miró a uno de los hermanos de David y lo vio y pintaba bien, bonito, alto,
tenía pinta ¿de quién? De rey. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado la sorpresa? Lo que pasa es que los seres humanos somos a veces como, no sé si demasiado, eso tiene una palabra, no ignorantes, sino cuando una persona es como fácil de engañar, como ingenuo, ¿cierto? Como demasiado ingenuo, ¿sí o no? Porque nosotros nos dejamos conquistar por la apariencia de alguien y después de ese alguien pela el cobre y qué dolor en el corazón, eso sentimos que nos vamos a morir, ¿cierto? Pero es que no olvide, usted miró fue el estuche y el estuche puede mostrar muchas cosas que no son reales. El Señor se lo dijo a Samuel, le dijo: no mire su apariencia, eso es lo que mira el hombre se cautiva con eso. Si no, yo miro diferente, le dijo el Señor, porque Jehová no mira como el hombre, Jehová mira ¿qué? El corazón. De manera que cuando este salmista se está viendo desnudado por Dios, él sabe que no hay forma de esconder absolutamente nada de quién, nada de Dios. Hace poco me pasó algo, porque estaba hablando con alguien y ese alguien me dijo: pastor, le quiero confesar una cosa, yo quiero ser como usted. ¿Sí? Y yo la miré y le dije: no sabes lo que pides, no sabes lo que pides, porque tú no me conoces. Si tuvieras la oportunidad de estar tan solo un minuto dentro de mi corazón, saldrías corriendo y gritando: líbrenme de este hombre, líbrenme de este hombre. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que se ve afuera y no nos damos cuenta que si hay algo valioso es lo de Dios. No olvide que las justicias del hombre son como trapo de ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y que si hay algo hermoso en una persona, eso no es de esa persona, eso viene ¿de quién? De Dios. De manera que lo que yo tengo que ver es a Dios y a lo que Dios está haciendo. Era lo que Pablo expresaba cuando él decía que él era un apóstol muy esforzado, pero no era él, sino la gracia de Dios en él. O sea, no miren lo que yo puedo hacer, yo no puedo hacer nada. Miren lo que Dios está haciendo en mí para que yo pueda hacer esto. De manera que si usted va a querer hacer algo o va a querer algo, quiera lo que Dios hace, lo que Dios es, quiera eso dentro de su corazón. Porque como les digo, aquí el salmista se da cuenta que no hay nada que se pueda esconder de quién. No hay nada que se pueda esconder de él, no hay nada que Dios no sepa de su corazón, de sus pensamientos. Y podríamos utilizar aquí una palabra que la voy a utilizar para poder entender lo que hay en necesidad de nosotros, y es la palabra ser consciente. Porque aquí podríamos decir: ¿cuán consciente es Dios de nosotros? ¿Cuán consciente? Si la palabra consciente significa saber perfectamente, que siente, piensa y obra con conocimiento. Ahora te pregunto: ¿es Dios consciente de ti? ¿Es Dios consciente de ti? ¿Sabe Dios quién eres? ¿Sabe Dios tus pensamientos? ¿Sabe Dios tus luchas? ¿Sabe Dios tus tristezas? ¿Sabe Dios tus angustias? ¿Sabe Dios tus temores? ¿Sabe Dios tus deseos? ¿Lo conoce absolutamente qué? Todo, ¿sí o no? Yo le pregunto: ¿te atreverías a que pasáramos en este televisor delante de todos los hermanos todas las cosas que han pasado por tu corazón esta semana? ¿Te atreverías a que fueran mostradas? Y uno dice: no me atrevería a que me vieran, ¿cierto? ¿Y sabe por qué no me atrevería? Porque donde vieran todo lo que ha pasado por el corazón, ustedes jamás me querrían volver a escuchar. Amén. Y la pregunta aquí, y es el estallido que se produce en el Salmo 6, en el verso 6, que David sabe
que Dios sabe todo lo que Él es. Y David dice, y sabiendo todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que pasa por mi corazón, Señor, aún así tú me deseas a mí. Dígame si eso no es algo que tiene que empezar a derretir el corazón, algo que tiene que derretir al corazón, porque te desea otro ser humano que no conoce ni el 5% de la realidad que tú eres, de lo que no se ve de ti. Pues está bien, se enamoró del estuche, pero te pregunto, Dios que sabe cuál es la verdadera condición de nuestro corazón, y te pregunto, que Dios aún en esa condición me anhele a mí. Dígame si eso no empiezas a derretir el corazón. A derretir el corazón es hacia Él. ¿Cómo? O sea, Señor, ¿cómo tiene que pasar algo de ti en mí para que tú me hagas atractivo a ti, Señor? Dice Santiago en el capítulo número 4, en el versículo número 5, donde nos deja ver el deseo de Dios por nosotros, el deseo de Dios por nuestros corazones y por nuestras vidas. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, cómo nos anhela? Nos anhela celosamente, tiene un deseo por nosotros, un deseo por nuestros corazones, un deseo por nuestras vidas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el milagro maravilloso de que Dios sea consciente de mí? Porque yo no le puedo aparentar a Dios, ¿cierto? Yo le puedo aparentar a las personas. Yo hago una embarrada y después digo, no, pero es que eso no era lo que yo quería decir, es que usted me entendió mal, es que usted, ese no era el gesto, ¿sí o no? Porque normalmente nosotros queremos arreglar con otro error el error que cometimos, ¿cierto? Nos cuesta demasiado reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Miren lo tan tremendo este asunto del arrepentimiento en nuestras vidas, ¿cierto? Que nosotros no nos arrepentimos, nosotros nos justificamos, aún con las personas. Herimos a alguien y nos arreglamos, nos queremos arreglar con ese alguien a punta de justificaciones, no a punta de reconocer el error, ¿sí? Que uno lo único que hace es decirle, pero es que si usted no fuera así, es que si usted no me hablara así, es que si usted no me mirara así, es que si usted no se comportara así, ¿cierto? Entonces por eso es que yo le hice lo que le hice, ¿cierto? Entonces terminan arreglados ahí, pero no hubo realmente un arrepentimiento genuino. En pocas palabras, usted terminó diciéndole lo que le hice, usted lo merecía. En pocas palabras terminamos, es así. Pero le pregunto, cuando estamos delante del Señor, ¿qué podemos justificar? ¿Qué podemos decir? Si aquel hombre Job, que decía, ¿quién diera que me trajeran a Dios y me escuchara? Y después de que me escuche, se daría cuenta que yo soy justo. Y vino Dios, ya no quiso hablar, no se atrevía a hablar. Vino Dios y todo lo que él consideraba se le esfumó, quedó hecho en nada, ¿cierto? Aquel que sentía que podía estar delante de Dios, cuando estuvo delante de Dios, sintió que no podía pararse de sus rodillas y que lo único que podía decir era, yo hablaba tontadas, yo hablaba necedades, yo hablaba bobadas, yo hablaba cosas que no entendían. Y ahora está postrado diciéndole a aquel que se consideraba sabio, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué cambio tan tremendo se produjo ahí. Y ahora el salmista se está viendo en esta condición y está diciendo, si tú en la condición que sabes que pasa por mi vida, me anhelas y me deseas, Señor. Me anhelas y me deseas. Qué hermoso. ¿Has visto a Dios así? ¿Has visto a Dios así? Dios en un anhelo por ti. No estaba manifestando eso el Señor en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario estaba manifestando, era un deseo por nosotros. Un deseo por nosotros. ¿Cuántos de los que estaban ahí abajo, sí, se pudieron haber ido disgustados? ¿Cómo es que Dios hizo para perdonar a ese que estaba condenado a muerte? ¿Cómo es que Dios lo hizo? ¿Cómo es que ese, en lugar de amanecer hoy en el infierno, amanecer en el paraíso? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Porque estaban
mirando no a Dios, sino mirando la condición del hombre. Pero cuando miramos a Dios, yo me doy cuenta, yo debiera de estar ahí. Como dijo él, ese preso, nuestros hechos han hecho que sea justo que estemos aquí condenados a qué? Condenados a muerte. Y que Dios me desee a mí, que Dios me anhele a mí, que Dios me esté buscando a mí. Eso es algo muy maravilloso. Entonces, es Dios consciente de nosotros. Conoce cada detalle de nuestras vidas, conoce tus circunstancias, conoce todo. Ahora le pregunto, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios fiel? ¿Se ha demorado Dios en responder? ¿Te ha dejado Dios solo? ¿Cierto? Vamos a empezar a encontrarnos que a veces el problema no está en Dios. El problema es que Dios sabe todo de mí, pero yo sé muy poco de Dios, demasiado poco. Y sé muy poco de Dios porque muchas veces mi interés al acercarme a Dios no es un interés de Dios, sino es un interés en mí mismo. ¿Cuántas veces me acerco a Dios y oro a Dios centrado en mí? Porque yo vine a decirle a Dios todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo, ¿cierto? Y usted ha visto muchas de las oraciones, a veces las oraciones de muchos, ¿cierto? Yo nunca le corrijo a nadie la forma de orar, ¿cierto? Yo le ruego al Señor, Señor, enséñale a esa personita a orar. Pero hay personas que oran y en toda su oración no expresan nada de necesidad de Dios, sino que parece que en la mañana, como si hubieran cogido a un hijo, le dicen a Dios todo lo que hay que hacer en este día. Entonces le están dando la instrucción a Dios: no le olvide que le toca hacer esto, no olvide que tiene que cuidar a mis hijos, no olvide que hay que mandar para el mercado, no olvide que necesitamos el arriendo, no olvide que necesito que me guarden, no necesito que hayan buenas noticias en el médico, ¿sí o no? Entonces entro ahí y pareces un instructivo hacia el Señor, cuando debiera ser al revés. Totalmente, Señor, yo no sé qué hacer, Padre, yo vengo es que me muestres qué quieres que haga este día, Señor. Si todo lo que tengo planeado no lo quieres, Señor, muéstrame qué es lo que tú deseas. Es muy diferente esa condición y esa oración dentro del corazón, porque somos muy conscientes es de lo que nosotros necesitamos, ¿sí o no? ¿Cuáles son las lágrimas de muchos? Ay, no hay con qué pagar el arriendo. A otros le brotan las lágrimas porque no ha conseguido marido, otro le brotan las lágrimas porque no ha conseguido esposa, otro le brotan las lágrimas porque no ha conseguido casa, ¿sí o no? Pero le brotan lágrimas por todo, porque ve que eso es una necesidad urgente. Pero es que esa es la necesidad que él considera. Se está mirando a sí mismo, no está mirando al Señor, para darse cuenta que lo que necesita desesperadamente es al Señor. Y cuando Dios empieza a revelarse como la plenitud de tu corazón, empiezas a mirar para los lados y dices: no, pues que yo no necesito eso, yo no necesito eso, yo no necesito eso, yo no necesito eso. Y te das cuenta que lo que te faltaba era Dios, ¿no? Dentro del corazón, que lo que faltaba era Dios dentro de tu vida. Entonces hablamos de Dios, es muy consciente de quién soy yo, me conoce, ¿cierto? Me conoce, ¿cierto? A tal punto que hay cosas de ti que tú no sabes que Dios sabe. Y lo voy a poner una sencilla. ¿Sabes cuántos cabellos tienes? ¿Sabes cuántos cabellos tienes en esta mañana? Y Dios lo sabe. Dice: todos tus cabellos están contados. Te conoce Dios al detalle. Te conoce. ¿No le parece? Es un conocimiento maravilloso. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo conozco muy poco de Dios. Por eso entonces me revelo en cualquier situación. No salió como quería y lo primero que brota de mi corazón es rebelión, como si fuera un niño, ¿cierto? Un niño haciendo berrinche porque no recibo lo que quiero y no dispuesto para qué es lo que Dios quiere para mi corazón y quiere para mi vida. Y nosotros miramos a Israel y decimos: oh, ese Israel cuán necio fue en el desierto, muy necio en su corazón.
Y lo miramos porque Dios lo sacó de Egipto y en Egipto estaba afligido, ¿cierto? Y Dios le sirvió maná. Dice la Escritura, lo describe de muchas maneras para mirar lo espléndido del cuidado de Dios. En algunas partes dice pan de nobles, en otra parte dice pan del cielo. Les dio el Señor ¿a qué? A comer. Pero ellos veían el alimento que Dios les daba, pero es que el alimento que ellos querían era el que habían visto en Egipto. O sea, yo quiero estar con Dios, pero yo quiero comer lo que comía en Egipto. Las ollas de carne, los puerros, las cebollas, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Y estaban locos al querer comparar el maná con el alimento de ¿quién? Con el alimento de Egipto. Ellos querían seguirse alimentando como lo hacía Egipto, de las cosas vanas y vacías, que simplemente de tanto probarlas se vuelven sin sentido. El que ha probado tener mucha riqueza, llega un momento donde la riqueza se vuelve sin sentido para esa persona. El que ha probado las drogas, ¿por qué termina fundido en haciendo toda clase de mezclas? Porque lo que eso le producía ya no lo sacia. Pues tienen que buscar algo nuevo, tienen que buscar algo diferente y prueba toda clase de cosas. Pero nosotros tenemos que probar lo que sacia, y lo que sacia es el Señor. Ninguna de las cosas de Egipto puede traer plenitud al corazón del hombre, ninguna de ellas. Por eso no se puede comparar el maná con el alimento de Egipto. No se puede comparar. En Egipto son muchas las cosas que sacian, pero cuando Dios es tu plenitud, Él te va a saciar. ¿Cuál es el problema? Dice Amós capítulo 3 verso 3: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y eso es bien tremendo, porque uno es el deseo de Dios y muchas veces otro es el deseo de la iglesia. Y podrá la iglesia caminar en unidad con Dios cuando camina. Amós capítulo 3 verso 3. Podrá caminar la iglesia en comunión con Dios cuando el anhelo de la iglesia es algo diferente al anhelo de Dios. ¿De qué nos hemos vuelto muy conscientes? De todas las necesidades que tenemos. ¿De qué nos hemos vuelto muy inconscientes? De la necesidad de Dios, de la necesidad del Señor. Por eso se vuelve tan popular la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Se vuelve tan popular porque se quiere saciar el corazón de las personas con lo que no sacia, ¿cierto? A muchos les dicen: si usted es creyente y pasando necesidades, si usted es un hijo de Dios, debiera de tener dinero. Y nos pegamos esas achantadas tan horribles. Claro, como no tenemos ni idea de cuál es nuestra verdadera necesidad, porque cuando Dios es quien suple mi corazón, esas cosas no van a atrapar mi corazón y no van a atrapar ¿qué? Mi vida. Tan sencillo como esto. Si tú has probado algo de Dios, vas a escuchar algunas predicaciones que usted las va a encontrar como una comida desabrida y sin gracia. ¿Usted ha visto comidas mal preparadas? ¿Cierto? Y usted dice: oiga, pero tenían todos los ingredientes para haber hecho un plato espectacular para que esto les hubiera quedado tan insípido, pero tan insípido, tan sin gracia. Es que esto no tiene sabor, esto no tiene sazón, esto no tiene gracia. ¿Y sabe qué? Cuando tú empiezas a probar de Dios una enseñanza de la prosperidad, no tiene sazón, no tiene gracia, no tiene sabor. ¿Sí? Uno dice: ¿cómo me van a bajar de algo tan glorioso como el Señor para ofrecerme cosas de este mundo? ¿Cómo me van a bajar de algo tan alto a algo tan perverso? ¿Cierto? O sea, a eso no le saca gusto. Es más, usted escucha un poquito y
Realmente yo quiero es que me hablen de Él. Veíamos el miércoles, ¿quién es su amado? O sea, ¿qué hay en su amado? Y vimos la descripción que había ahí en Cantares. Mi amado es bello, sus ojos, sus piernas, su rostro, sus cabellos, sus manos, todo Él codiciable. Ay, cuando nos empezamos a probar del Señor y nos empiezan a hablar es de este ser excelso, ahí sí empezamos a encontrar gusto, porque eso es lo que verdaderamente le da sazón a nuestra vida y sazón a nuestro caminar. Lucas, para conmigo al 12:22, por favor. Lucas, capítulo número 12, al versículo número, desde el versículo número 22. Lucas capítulo número 12, verso 22 dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo. ¿A quién le habló estas palabras? ¿Cierto? ¿Quiénes estaban ahí? Pedro, Juan, Jacobo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿O qué vestiréis? ¿Cierto? Dios suple qué comer, suple qué vestir. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que Él. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios, ¿qué hace? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cierto? ¿Murió el Señor en la cruz por alguna ave? ¿Por algún animal? No, murió por ti, por mí. Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 29. Verso 29. Mira quién tenemos que mirar. Verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes? Las gentes del mundo. Porque no se han apercibido de que su necesidad es ¿quién? Es el Señor. Yo conozco aquí hermanos, cuando trabajaban, Dios les suplió, y de pronto se quedaron sin trabajo, duraron meses sin trabajar, y Dios les suplió. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios no falta. Porque todas estas cosas, verso 30, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas que... ¿cierto? Alguna vez aprendimos algo muy hermoso, de pronto aquí lo hemos compartido, ¿cierto? ¿Cuántas veces queremos ver la cena llena? Y muchos abren las alacenas y qué tristeza. No hay nada. Yo le pregunto, si usted llega ahora a su alacena y tiene 20 cubetas de huevos, igual ¿cuánto se va a comer al almuerzo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se amarga? Porque abrió y solo había 2. Si está lo que se va a comer, mañana cuando vaya a comer, Dios le habrá puesto otros 2. ¿Cierto? Porque estamos afanados y conscientes más de otras cosas que de quién, que de Dios mismo en nuestro caminar, ¿cierto? En nuestro caminar. Y muchas veces estamos más centrados en mirar qué no hay
que empezar a agradecer todo el favor, el bien. Por eso dice gustar y ver, entrar en contacto con ¿quién? Con el Señor. Empezar es a probar a Dios en mi vida, pero no con las cosas, sino a probar de su vida que nos llena, a probar de su vida que nos sacia, a probar de su vida que todas las frustraciones que el ser humano puede tener, ¿cuándo van a ser disipadas? Cuando Dios empieza a ser la plenitud de ¿quién? La plenitud de su corazón y la plenitud de su vida, ¿cierto? Si usted hace una lista de cuántas cosas pudieran ser sus frustraciones, tendría mucho para que amargarse, ¿sí? Unos se amargan porque tienen barriga, porque tienen orejas grandes, porque tienen la nariz así, porque es alto, porque es bajito. Bueno, pudiéramos hacer una inmensidad de qué. ¿Cuándo va a desaparecer todo eso? Si yo te pregunto, ¿qué estás buscando tú? ¿Ser apreciado por los hombres? ¿O entiendes el valor que Dios le da a tu vida? Porque ¿cómo se sintió el salmista? Señor, tú me deseas a mí. Y yo puedo ser bajito, narizoncito, orejoncito, lo que sea. Y yo miro a Dios y Dios me desea tener cerca de Él. Y Dios conoce mis pensamientos, conoce las luchas. Y Dios me desea tener junto a Él. Te pregunto, ¿no es Dios el que sacia? ¿No es Dios el que llena? Por eso la razón de reunirnos es buscarlo a Él. Él traerá la añadidura en su tiempo, conforme a su deseo, porque no hay nada más que evidencie la vida de Dios que cuando un ser empieza a estar satisfecho, empieza a tener plenitud. Ay, pero usted no tiene esto. Bueno, pero es que tengo al Señor, pero no como algo como muchas veces expresan muchos dentro de su corazón y dentro de eso, y a veces esas expresiones traen como tristeza, porque a veces el estar centrados en nosotros mismos hace, y yo sé que usted le ha escuchado estas expresiones a muchas personitas que dicen ser cristianos, aquí esperando en el Señor, pues qué más hago. ¿Ha escuchado esas expresiones? Usted escucha eso y uno dice, qué tristeza ese cristianismo así, ¿cierto? Aquí mirando a ver qué Dios hace. Será entonces esperar en el Señor. Sí. Y si usted va y le pregunta a David en el Salmo 34, le dice usted, ¿cómo me va a hablar así? ¿Cómo me va a hablar así? ¿Cómo me va a hablar así, de esa manera tan displicente, tan despreciable? No tienes ni idea de quién es Dios, no sabes, nunca, no has gustado de Dios. Porque si gustaras de Dios, estarías extasiado diciendo, no, es que para mí lo mejor es esperar en el Señor. Para mí estoy aquí, esperando en mi amado. Estoy aquí, descansando en su amor. Pero nada que se sana, no importa, pero estoy descansando en ese ser sublime y hermoso que Él es. Ay, entonces el otro se va a tener que preguntar, venga, ¿y qué pasó en su corazón? ¿Qué clase de cristianismo es este? No es el cristianismo de qué tengo, es el cristianismo de quién es Él y qué lugar está ocupando en mi corazón. Y eso es muy diferente, porque ya no te vas a encontrar, hay personas ahí que ¿será que Dios mira algo? No, así Dios no me dé nada, si ya lo tengo a Él. Es para vivir un éxtasis, es para vivir un deleite, es para vivir asombrados con Él, con ese ser maravilloso que Él es. Entonces hay cambio, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Aquí haciendo lo mejor que me puede pasar, ¿qué? Esperando en el Señor. ¿Viste cómo está viviendo? No, aquí a la expectativa de ver al Señor, aquí con el anhelo y con el deseo de esperar que sea Dios el que se manifieste en toda esta situación. ¿Y cuándo? Cuando Él quiera. ¿Y cómo? Como Él quiera. Ay, wow, eso derrite el corazón. ¿Se escucha hablar a alguien
que está viviendo esa dimensión con el Señor y wow, uno dice, Señor, yo quiero vivir así contigo, yo quiero vivir así, porque eso era lo que estaba sobresaliendo en ese Salmo 34. Eso tan maravilloso, esto tan precioso, para que en todo, mire lo que dice Isaías 49, acompáñenme allí. Vamos a terminar por hoy. Isaías 49. Isaías 49, 13. Mire este lenguaje tan precioso que aparece aquí. Esto es un lenguaje maravilloso de alguien que se siente amado por Dios. Verso 13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh pueblo, oh montes, porque Jehová ha consolado y de sus pobres tendrá misericordia. Pero mire lo que dice el verso 14. ¿Qué pensó el ser humano? Lo que les decía ahora. Como Dios no me da lo que yo quiero, entonces Dios se olvidó de mí. Y dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces hemos hecho esas expresiones? Ay, tanto que le he orado al Señor. Uno escucha eso. Y tanto que le he pedido al Señor. ¿Usted cree que Dios ya le escuchó? Sí. Bueno, entonces descanse en Él. No olvide que el tiempo de Dios es perfecto. Habrá cosas que Dios va a responder y le tengo una muy buena noticia. Habrá otras que no. Amén. Verso 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y mire la respuesta en el verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella. Mire lo que dice el Señor. Yo nunca me olvidaré de ti. Wow. Esas palabras tienen que dejar un corazón cautivo de amor por el Señor. Cautivo de amor por el Señor. Traspasados hasta lo más íntimo. ¿Qué dijo el Señor? Yo nunca me olvidaré de ti. Pero ¿qué vio en el corazón del ser humano? Jeremías 31, 32. Jeremías capítulo número 31, versículo número 1. Bueno, yo creo que apunté mal la cita, pero se las voy a leer. La cita dice en Jeremías: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. El Señor le dice al pueblo: yo nunca me olvidaré de ti. Pero mira su corazón y le dice: pero tú te has olvidado por innumerables días de mí. Entonces todo esto nos lleva a pensar en ese salmo: gustar y ver qué bueno es el Señor. Que muchas de las situaciones y de los vacíos que hay al presente están haciendo nuestro corazón un terreno propicio
nuestra alma. Corramos a sus brazos como lo hizo David. ¿Quién sació el corazón de David? Dios. Se volvió en su anhelo y en su plenitud. Y entonces allí tú olvides, es allí donde tú vas a disfrutar, ¿cierto? Hablaba con alguien, si Steven está por